cómo puedes solucionar este problema que está viendo en este momento. Solucionar donde dice verificación pendiente. De eso rojo que ven, verificación pendiente, dice a esto. A esto, amigos. ¿Quieres saber cómo solucionar? Pues quédate y ya volvemos, ¿eh? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas noches, buenas tardes, no sé cómo se encuentran. Sí, este día les traigo un nuevo video para ustedes. Yo sé que muchos de nosotros nos encontramos al ver este rojo que ven, verificación pendiente todo el tiempo ahí. Ya nos tienen estresados, nos tienen frustrados. Hasta yo casi un año esperando eso. ¿Saben qué? A ver esto donde dice verificación pendiente, ¿qué pensé? Yo imaginé, ¿no? Pues una vez cuando hemos puesto nuestro nombre completo, nuestro DNI, nuestro número de CCI, y luego una vez cuando enviamos nos aparece esta verificación pendiente. Bueno, una vez cuando estaba así, ya cuando ya le puse todo eso, pues aparece. ¿Sabes? Al ver esto les cuento una anécdota para que ustedes y también para los demás nuevos personas que ya han igualito que ya han configurado y les queda así viciado. Bueno, yo antes diría esto, yo imaginé, ¿no? Entonces quizás puse mi nombre completo, mi número de CCI quizás mal o mi DNI mal, esperando quizás en qué momento van a solucionar esas cosas, ¿no? Claro que sí. Y de eso esperaba nada hasta entré, ¿no? Donde dice aquí otro forma de pago, creo, como aquí donde entras a administrar cuentas. De eso, digamos, yo eliminado pues de nuevo, ¿no? Donde dice eliminar eso ponía, ¿no? Ya que no aceptaba, pues, ¿no? Donde dice agregar otra vez forma de pago ponía, ¿no? Otra vez pone agregar forma de pago, eso ponía. Otra vez tenía que poner mi nombre completo, mi número de DNI, luego número de cuenta CC. Recuerdan, hay dos cuentas. Otro es número de tarjeta Visa o SB, qué sé yo. O también es cuenta bancaria. El otro es cuenta CCI. Aparte son, aquí tienes que poner cuenta en CCI. Esto es para Perú. Si eres de otro país, estás perdiendo el tiempo. Bueno, si quieres saber más, pues está bien, ¿no? Eso ponía de nuevo. Otra vez me aparece esto, pues verificación pendiente. ¿Qué digo yo? ¿Ahora qué hago? Pasa tiempo. ¿Sabes por qué digo? Porque creo que soy el único youtuber de aquí de mi ciudad. Ya que no conozco mucho donde vivo yo, no hay nadie, es youtuber así como yo que monetizan. Así que ya yo preguntaría a ellos ya, ¿por qué no monetizo? Acepto, no, casi un año estoy demorando ya, ¿no? Esta vez, ¿qué hice, no? He preguntado, hice un contacto directo con AdSense, hay un chat, ya en el siguiente video yo les voy a decir cómo comunicarse. Si tienen, escúchame bien. Si tienen alguna duda, alguna consulta, quieres comunicar directo con AdSense, pues en el siguiente video les estaré enseñando o les estaré dando información para que ustedes ya no estén sufriendo, ya no estén ya ahí estresados, frustrados, así como yo. Bueno, ¿qué hice eso? Ahora sí, mira, cuando es verificación pendiente, tienes que esperar mínimo 3 días, ¿no? Después de 3 días, yo te recomiendo que esperes una semana, 7 días ya. Y luego de eso, no sigues viendo así, ¿sabes qué debes hacer? Acercarte al banco. En este momento yo estoy trabajando que es con Banco de la Nación, de aquí de Perú. No estoy con BCP, no esas cosas. Recuerden, chicos, acercarse a Banco de la Nación. No siempre hay verificar, se estarán preguntando que me llegará a mi celular, a mi banco móvil, me estarán preguntando si tienes banco. Yo diría que no, no creo que no me llegaba. Ese sí que no me llegaba, incluso ya tengo mi banco móvil de Banco de la Nación y no me llega nada, ¿no? Entonces se va al Banco de la Nación, acercarse ahí. No, nada que ver que vas a esto, ¿no? Digamos, si vas al cajero automático, no vale eso. Cuando acercas al Banco de la Nación, entras y no vas a preguntar nada de que dice, no, yo digo,
En mi experiencia, yo, no, una vez cuando entré primero vez al banco, yo decía no, que me ha llegado un PIN pendiente. Bueno, antes de entrar eso, va a llegar $1, así como esto, ¿verdad? O sea que tienes que verificar tu cuenta bancaria a través de un depósito de prueba, o sea que te manda una prueba de depósito. Si realmente eres tú o otra persona, hacerlo con tu número de DNI, con tu, bueno, con algunas tarjetas que te piden, ¿no? Con todas, ¿no? Llevas tu tarjeta Visa, tu tarjeta BSP, no sé cómo se dice, y con eso te acercas, ¿no? Con tu DNI, ¿no? Y una vez ahí, ¿no? Te van a llegar unos pequeños, ¿no? $1, no menos de $1, te puede llegar 0.26, 0.30, ¿no? Esas cosas, ¿no? En mi caso a mí me ha llegado pues 0.23, porque no, lo que te digo que se llega un pin o un dólar que es 0.23, diferentes, ¿no? Para cada usuario es diferente, te puede llegar 0.26, a otro puede llegar 0.12, como te digo, a mí me ha llegado 0.23, ¿no? Digamos, en esos, o sea que te da tres opciones, en tres opciones no lo confirmes correctamente, ya fuiste, tienes que esperar otras 3 semanas, digo, 3 meses, un año, quién sabe, ¿no? Pero en mi caso yo hice, ¿no? Cualquier cosa no ponía, entonces casi un año esperé, ¿no? Y esta vez lo confirmé, ¿no? Bueno, así es, te va a llegar o no preguntas, ¿no? Te acercas al banco, preguntas, ¿no? O sea que una vez cuando entras al banco tienes que sacar, o sea que tienes que sacar los datos, ¿no? Los datos completos del estado el estado de tu cuenta, ¿no? En su guardados tienes, todo eso, ¿no? Así como esto, como podrán ver en la pantalla, así, ¿no? Así tienen que darte en el banco, ¿no? Así es, allá, ¿no? El primero, la segunda opción, ¿no? CM34, no, el fecha, ¿no? ¿Qué día? O sea, es fecha, ¿no? 3 de mayo, ¿no? Así que esa fecha me ha enviado el pequeño depósito del prueba, ¿no? Así es. Que me ha llegado 0.23, o sea que tú cuando te acercas al banco no vas a decir nada de AdSense, de Google que me está enviando, que aquel Google, YouTube, AdSense, Google, nada de esas cosas te debes decir, porque cuando vas a decir eso lo vas a confundir y ellos te van a decir otra cosa. Eso es lo que fue mi primer error, lo que dije, porque no hay nadie que me ayude, pero no, es mi experiencia, estoy compartiendo mi anécdota, ¿eh? Así es, solo tienes que decir, me podría dar que te dé un dato completo de tu cuenta bancaria, ¿no? Hacia el siguiente, como podrán ver. O como esto también, ¿no? Claro que sí, como este también es otro, así es como podrán ver, es otro. Otra información está aquí, ¿eh? Sí, eso así es como podrán ver, así está, ¿no? Luego de eso, una vez cuando te den así, sales del banco, no sé, descansas por ahí, vas a tu casa, quizás vas a comer por algo, al restaurante, y vuelves a Google AdSense, ¿no? Cuando estás aquí, entras a tu cuenta AdSense, pones donde dice administrar formas de pago, administrar, donde dice debajo de verificación pendiente, hace clic en ahí, veramos ahí, y en te da unas opciones, ¿no? Te aparece, ¿no? Para confirmar, pues en mi caso he confirmado todo, mi nombre completo ahí está todo, ¿no? Ahí todo confirma, en mi caso ya lo verificaron todo ya, ¿no? Regresamos, al final cuando confirmes bien correctamente, te va a aparecer así blanco, en mi caso ya está verificado, ya me ha aceptado todo, entonces ya no me dice verificación pendiente, ¿no? Ya que, como les repito, no es que vas a imaginar, vas a pensar que has puesto nombre mal, tu DNI mal, tu cuenta bancaria, no sé qué se ve mal, no te preocupes de eso. Una vez contesté y ya está listo, ahora sí, tienes que esperar el pago monto que te va a llegar, ya que aquí en Perú está pagando 21 o 26 de cada mes, no sé, en mi caso, ahorita en este momento estoy esperando, no sé qué día me va a pagar. Les estaré informando también en el siguiente video qué día, porque hoy día estamos en mayo, antes de 21 estamos haciendo este video. Así es, les avisaré. Es todo, amigos, nada más. Así es. En el siguiente video, si eres nuevo aquí, en el siguiente video les voy a enseñar cómo ¿no? configurar forma de pago si estás entrando recién aquí, ¿ok?
Eso es todo por hoy día. Espero que les haya gustado el video. Si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas en ningún video. Tupakunanchis kamaña kankunawan nuqanqa upina podemos seguir su video. Chao chao, cuídense.